Amigos queridos del programa Biblia 360, sean todos muy bienvenidos. Quien te saluda, tu amigo Noé Álvarez, también te agradece el haber decidido estar nuevamente con nosotros. Con ustedes el pastor Homero Salazar. Hola, ¿qué tal mis amigos? Dios los bendiga en abundancia. Les saluda su pastor Homero Salazar y es un privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Vamos entonces a terminar ya hoy nuestra serie titulada De la esclavitud a la libertad, la que estuvo basada en la carta del apóstol San Pablo a Filemón, un amigo de Pablo, un converso de Pablo, que tenía un esclavo llamado Onésimo que se le escapó. Pero ahora Pablo está haciendo de intercesor y vamos a estudiar un poquito esa parte final y con esto estaremos cerrando esta serie que sin duda ha sido enriquecedora porque hemos aprendido realmente cómo Dios, cuando transforma un corazón, lo hace de una manera maravillosa. Un patrón transformado, un empleado transformado, un amo transformado, un esclavo transformado, pueden llegar realmente a ser de gran bendición. Sobre todo hoy ya no estamos hablando de esclavitud. Hoy podemos aplicar esta carta a esa relación patronal que de alguna u otra manera puede beneficiar el hecho de que ambos, tanto el empleado como el patrón, entregados a Cristo Jesús, pueden llegar a ser una gran bendición para sus propias vidas y también para la empresa en la que trabajan. Muy bien, el texto que vamos a estudiar hoy está desde el verso 13 al 25. Vamos a leer el pasaje y vamos a ir explicando algunas cosas porque con esto cerraremos nuestra serie. Ya en el episodio pasado tuvimos la oportunidad de leer entonces lo que Pablo estaba diciéndole a Filemón, apelando a favor de Onésimo. Habíamos recordado el nombre Onésimo, significa útil. Y entonces en ese juego de palabras, Pablo le decía a su amigo Filemón que lo reciba a Onésimo de regreso, porque es como un hijo espiritual, lo engendró allí en la prisión en Roma, allí le predicó, le compartió el evangelio y esa buena noticia que es Cristo transformó el corazón de Onésimo. Y entonces ahora Onésimo, arrepentido de lo que hizo, vuelve otra vez a Colosas y entonces va confiando en que Filemón, que es cristiano ahora, que también por medio de Pablo ha recibido el conocimiento de Jesucristo, entonces ambos van a volver a encontrarse. Y entonces estas son las palabras que utilizará Pablo para poder apelar al amor de Filemón. Dice en el verso 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo está poniendo en el mismo nivel que Filemón a Onésimo y se pone a sí mismo Pablo en el mismo nivel, como diciendo, en Cristo no hay nadie mayor ni menor. En Cristo Jesús somos todos iguales. En Cristo Jesús, como dijo Pablo, ya no hay esclavo ni libre, varón ni mujer, judío o griego. En Cristo Jesús ya no existe esa diferencia. En las relaciones cristianas todos somos iguales. Y el verso 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo a Onésimo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. En otras palabras, así como cuando yo estaba contigo y tú eras tan bueno conmigo y me atendías y me servías, oh Filemón, así también Onésimo me sirve. Al pertenecerte a ti como esclavo, él podría continuar sirviéndome a mí. Es como si tú me estuvieses sirviendo. Pero Pablo, a pesar de que él
hubiese querido que Onésimo se quede con él, Pablo fue muy sabio. Pablo usó de esa sabiduría, de esa prudencia que caracteriza a los hijos de Dios. Y entonces le dice en el verso 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, a pesar de que yo necesito que Onésimo se quede conmigo porque me ayuda y me sirve, yo simplemente estoy respetando, mi querido Filemón, que tú eres su dueño y no quiero hacer nada que vaya en contra de tu voluntad. Qué profundo, qué característica, qué virtud tan bonita la de Pablo, de poder respetar los derechos de otras personas de acuerdo a cómo en aquel tiempo la sociedad se manejaba. En el verso 5 dice, porque quizás, y esto es un punto interesantísimo también en el marco de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. En otras palabras, como diciéndole Pablo, tal vez Dios permitió que esto sucediera, que en su momento Onésimo tomara la decisión de correr, de huir, para que pueda conocer a Cristo. Es posible que al Cristo que en el proceso en que Onésimo huía, ese Cristo que tú, Filemón, ibas conociendo, porque yo te lo prediqué. Ahora resulta que en mi prisión me encuentro con tu esclavo y me dice que huyó de ti. Y entonces ahora, así como tú te has convertido, él ahora está convertido, se ha transformado. Por lo tanto, entonces es posible que Dios haya permitido esta situación para que la palabra de Dios llegue a sus corazones. Mis queridos amigos, muchas veces Dios permite situaciones así para que podamos conocerle. El que empezó la obra en ti no la va a dejar en el camino, Él la va a completar. Hay muchas cosas que a veces no entendemos que suceden en nuestras vidas, pero Dios conoce el fin desde el principio y en su voluntad Él no nos va a dejar sedientos, solos. Llegó al corazón de Filemón, fue transformado. Llegó al corazón del esclavo y fue transformado. Ahora el amigo intercesor, Pablo, va a trabajar en el nombre de Cristo para que ellos dos se encuentren. Y así es como dice el verso 16. Ya no como esclavo, sino más que esclavo. Lo vas a recibir como a un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Wow, esta apelación del verso 16, sobre la base de entender de que fue la voluntad de Dios que las cosas sucedieran así, para bien, Pablo está apelando, intercediendo. Por eso Pablo se presenta como la figura del hermano intercesor. El hermano intercesor, el que estuvo dispuesto a escribir esta carta para que ambos, el patrón como el empleado, se pudieran reconciliar. De verdad, aquí vemos nosotros un vivo ejemplo de cómo Cristo, nuestro Salvador e intercesor, nos conecta con el amor de su Padre. ¡Qué bárbaro! Él intercede por nosotros, Él nos transforma y nos convierte en siervos útiles. Por eso entonces dice el verso 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Vuelve a repetir lo que dijo en el verso 12, al cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo permanentemente está mostrando la igualdad. Ya no hay esclavo. Ahora Filemón, Onésimo y Pablo están mostrándonos su completa libertad en Cristo Jesús.
Y entonces el verso 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y aquí hay un punto interesante, mis queridos amigos. Es muy posible que cuando Onésimo escapó también se llevó alguna cosa que no le pertenecía. Si hizo algo cuando Onésimo no conocía el amor de Dios, no conocía a Cristo, si robó, si llevó dinero de su amo, ya Onésimo esto le contó, todo se lo contó a Pablo. Así es que Pablo, por alguna razón, en el verso 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo te lo voy a pagar. Pero Pablo ahora usa algo interesantísimo. El verso 19 dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. O sea, te estoy dando palabra de hombre, de amigo. Yo lo escribo de mi mano. Yo te lo voy a pagar. Y entonces Pablo usa como una especie de paréntesis, como diciendo, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, en realidad no tendría ni siquiera que pagarte nada porque tú me estás debiendo a mí. ¿Qué él estará debiendo a Pablo? Pues tal vez posiblemente Pablo está diciendo, bueno, yo te llevé, te compartí la palabra, te enriquecí en Cristo Jesús y ya ahora pues tienes que echar mano del perdón total, tienes que echar mano de la reconciliación total. Y entonces verso 20 dice, sí hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. En otras palabras, le está suplicando que lo reciba, que lo abrace como un hijo, a Onésimo como Pablo lo ha abrazado. Recíbele como a un hijo. Él te va a ser útil. Verso 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, de lo que te pido. Está apelando Pablo, intercediendo por el muchacho, por Onésimo. Onésimo está entre dos buenas manos, está entre dos buenas personas, está entre la buena persona que es Filemón, porque su nombre propio indica que es afectuoso, y está en buenas manos, las manos de Pablo. Entonces, en este sentido, mis queridos amigos, Pablo es un símbolo justamente del Cristo intercesor. Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Cristo es nuestra carta de intercesión. Cristo es realmente quien delante del Padre se presenta como nuestro abogado intercesor. Y la carta va cerrando diciendo en el verso 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Ya aquí Pablo apelando especialmente al amor, al cariño y a ese deseo que siempre ha demostrado este guerrero de Dios, apedreado, azotado, perseguido, un hombre de lucha, de guerra, de batalla, una inspiración para los que son ministros, una inspiración para los cristianos. Pablo es una inspiración no solamente de intercesión por esta bella carta que escribió, sino también un misionero de corazón, de vocación, lleno del Espíritu Santo. Pablo cumplió con su misión y aún por esa misión está preso en Roma, pero él confía en que él va a salir de la prisión y va a volver a visitar a sus hermanos, las iglesias y a predicar la palabra. Y eso es lo que Pablo deseaba, salir de su encierro para ir y predicar la palabra de Dios. Y bueno, así es como termina la carta enviando saludos, versos 23 al 25. Te saludan, mi querido, dice Filemón, Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Te saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que son mis colaboradores. Y por último, termina diciendo la carta, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén y amén.
Queridos amigos, esta carta de Filemón podría ser la carta de nuestro maravilloso Jesús, nuestro intercesor, a favor nuestro intercediendo ante el Padre, y el amor del Padre, que es afectuoso, abriendo sus brazos para recibirnos a cada uno de nosotros, porque ya en Cristo Jesús ya no hay más esclavitud. En Cristo Jesús tú y yo somos libres, libres para siempre. Dios los bendiga. Agradecemos al pastor Homero Salazar por la reflexión que nos trajo el día de hoy. Recuerda, mi querido amigo, compartir estas reflexiones con otros. Nos despedimos por hoy, esperando encontrarnos nuevamente muy pronto. Dios les bendiga a todos.